Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por compartir estas 2 horas hasta las 19 aquí en CN23 para toda la República Argentina. Está faltando menos de 1 hora para que se cierre el comicio donde los habitantes de la patria, qué linda palabra esta, no se usa, de la República Argentina, hemos tenido la oportunidad en democracia de expresar nuestro voto, diputados o senadores que deban representarnos en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, en distintos congresos también de la República Argentina, legisladores que tienen que legislar todo aquello que está necesitando la sociedad argentina. Un día de democracia siempre es hermoso poder expresar el voto, tan importante es la libertad, donde cada uno de nosotros los argentinos, además de votar, podamos expresar todas nuestras consideraciones sin que eso afecte a nadie, porque siempre digo y escribo que hay que respetar todas las opiniones, que no significa compartirlas en lo más mínimo, ¿se entiende? Respetar todas las opiniones, que no significa compartirlas en lo más mínimo. Y tampoco se trata de clasificar al otro cuando no nos gustan algunos de sus pensamientos para descalificarlo. Lo clasificamos con la intencionalidad antidemocrática de descalificar la opinión del otro. Qué linda es entonces la vida en democracia, la vida en libertad, reitero, donde cada uno de los habitantes de la patria puedan expresarse para, con su opinión y con su voto, ir indicando el camino que deben llevar adelante los dirigentes de nuestro país, aquellos que supuestamente han decidido hacernos transitar el camino del progreso. ¿Saben ustedes que nuestra labor profesional desde hace más de 30 años tiene que ver con la educación como base, la ciencia como paso posterior al tema educativo y la tecnología, dado que con educación, con ciencia y con tecnología, como me gusta decir hace muchos años, podremos poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente. Qué importante es entonces aumentar los presupuestos de educación, pero además también aumentar, no achicar como se está haciendo lamentablemente el presupuesto para ciencia y tecnología. Siempre hay que tener presente que sin ciencias básicas no será posible nada. Entonces, educación, ciencia y tecnología para crecer. Y claro, y como se trata siempre desde hace más de 30 años de estos temas, hemos asistido a un hotel céntrico, concretamente está en Retiro, para hacer una cobertura periodística sobre un congreso internacional de nutrición. El primero que se realiza en Buenos Aires, la República Argentina. Por supuesto, es el 21º a nivel internacional. Tal es así que el próximo, dentro de 4 años, porque se viene realizando cada 4 años, será en Tokio, Japón. ¿Y por qué hemos ido a entrevistar a personalidades en la materia? Por muchas cosas. Por la base científica que tiene este Congreso Internacional de Nutrición, base en la ciencia para tener muy en cuenta todos aquellos nutrientes, todas aquellas formas de nutrición que debe llevar adelante el hombre, sin distinción de géneros, para ir mejorando y alargando su calidad de vida, ¿no les parece? Y por ello entrevistamos en primer término a la presidenta del Congreso, a la doctora Mabel Carrera, una experta en nutrición, una estudiosa médica argentina que está desde hace 20 años más o menos, o un poquito más, en el glorioso Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina. Pero también estuvimos con la licenciada Pilar Llanos. La licenciada en nutrición Pilar Llanos, ella misma dice la edad, no tiene inconveniente, de 80 años, ha sido y es
maestra ejemplar de médicos nutricionistas. Ella, como licenciada, una de las primeras en la Argentina, ha sido, reitero, así lo manifiestan sus discípulos y así fue el reconocimiento hoy latinoamericano que ha logrado por su labor, que también vamos a hablar de ello, la licenciada Pilar Llanos. Pero además hay un endocrinólogo de prestigio internacional que nació en Corrientes, esto es, la República Argentina, pero que está asentado desde hace muchísimos años en Boston, Estados Unidos, donde lleva adelante su profesión, una personalidad importante en la materia, por eso estuvo en la Argentina, viene muy seguido, en todo acontecimiento científico internacional que sobre endocrinología y por ende diabetes se realice en el mundo. Es decir, que hemos hecho 3 reportajes a 3 científicos. Reitero, la doctora Mabel Carrera, presidente de este Congreso Internacional de Nutrición que se ha venido realizando esta semana en la República Argentina. Pero además también, como les dije, la licenciada Pilar Llanos y el doctor Arturo Roya. Con ellos 3 nos hemos intentado informarnos, formarnos, ingresar un poquito en sus vidas y también hacer algunas preguntas que seguramente son las que ustedes a partir de este instante se harán en sus hogares. Y si no es así, nos las harán llegar las inquietudes y nosotros en lo posible se las trasladaremos a las entidades donde estos señores, estas doctoras, realizan su función científica y médica. Y a mí me queda, y creo que ustedes los van a compartir, sobre este Congreso Internacional de Nutrición tan importante, aquello que tienen que ver con casi todos los quehaceres de la vida, si nos educamos. Porque además de la parte genética, qué importante es educarnos para mejorar nuestra propia calidad de vida. Educación entonces que en materia de nutrición debiera dar inicio desde nuestras primeras horas de vida. Por supuesto, con el acompañamiento de nuestros padres, nuestros seres queridos, e inmediatamente con el correr de los tiempos y de los años, ese niño ya debe ir aprendiendo cuál es la mejor manera de alimentarse para, en todo sentido, tener una vida saludable. Por eso es este Congreso Internacional, entre otras cosas, de nutrición. Pero no solamente de nutrición, sino también de desnutrición. Aquello que tiene que ver con lo que lamentablemente acontece en el mundo, por razones que nadie ignora, de malas consideraciones políticas, digo bien, en cuanto a las soluciones que debieran darse para que no mueran como mueren miles de niños por día por hambre. Y por ende también aquellos países desarrollados o desarrollados mal alimentados. Prueba de ello, de lo que estoy diciendo, es algo que también reina soberano lamentablemente en el planeta, que es la obesidad. Porque de pronto está mal alimentada. Y está mal alimentada no solo porque tiene desconocimientos de lo que es la nutrición, sino que también tienen desconocimientos teniendo dinero y comiendo mal. Bienvenido a este primer Congreso Internacional de Nutrición en nuestro país, la República Argentina. Bienvenida entonces la audiencia que espero hoy y todos estos días, en esta 4ª semana de octubre, tengamos para cumplir con nuestra función formativa desde el punto de vista profesional del periodismo. Allá vamos, país.
Buenos días, Mabel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Es un gusto que estés con nosotros. Para mí también. ¿Dónde naciste, Mabel? Nací en la Banda Santiago del Estero. Mira, santiagueña querida. Y me criaron desde muy chiquita hasta los 12 años en la provincia de Formosa, en un pueblito que está en el medio de la provincia que se llama Estanislao del Campo. Y allí tuve contacto con un médico ilustre que todo el mundo conoce, Esteban Maradona. Está entre los 1000 científicos entrevistados por mí. Que me llegó a tratar, sí, cuando era niña yo. Sí. ¿Te llegó a tratar? Me llegó a tratar porque no había otro médico, hasta que empezaron a venir algunos médicos que se exiliaban desde Paraguay. Estanislao del Campo. Estanislao del Campo. Sí. Allá lejos y hace tiempo, ¿no? Sí. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, Mabel? Y bueno, la primaria la hice en Estanislao del Campo. ¿Recordás alguna maestra de la escuela primaria? Sí, me acuerdo de sus caras permanentemente, me acuerdo de la directora, la señora Tona, que nos tiraba de las orejas. En esa época, si te portabas mal, la directora venía y te tiraba de las orejas. ¿Y la escuela secundaria, la enseñanza media, dónde la hiciste? Y hice en parte en el colegio de monjas que está en Santa Isabel, en la ciudad de Formosa, y después ya nos vinimos a Buenos Aires, la normal número 5. ¿En la normal número 5? Normal número 5. ¿Y cómo eras como alumna? ¿Eras una traga? Y un poco sí, era siempre la primera o segunda en el ranking. Sí, y porque no tenía otra cosa para hacer que estudiar y leer, ¿no? Estudiar y leer. En esa época no había tele, no había teléfonos celulares, no había nada. Qué privilegio, ¿no? Y entonces sí, realmente uno tenía que buscarse, digamos, una forma de entretenimiento que realmente fue maravilloso tener tanto tiempo para poder leer, para poder estudiar. En mi casa siempre se leía mucho, así que bueno. ¿Mamá, papá viven? No. ¿Cómo se llamaban? Manuel, mi papá, español de nacimiento y nacionalizado argentino, y mami, Gregoria Josefa. Gregoria. Sí. ¿Qué fue Gregoria para vos? Todo, mi mamá. Mi mamá me educó, me enseñó a trabajar. No me hagas llorar. No es eso, es simplemente porque son cosas que hay que revalorizar el sentido de la familia. Entendemos que es una manera de revalorizar el sentido de la vida y le pregunto a veces estas cosas a los jóvenes. Y entonces la facultad en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, hice la carrera ahí toda entera y con regularidad, digamos, el plazo que tenía que tener. Y después hice la especialidad de nutrición, también en la UBA, y cuando se abrió la posibilidad de hacer la especialidad en diabetes, hice en la Sociedad de Diabetes, la especialización, mejor dicho, ya esa especialización en diabetes la hice también en la primera ronda, digamos así, recién abierta la posibilidad, lo cual fue realmente muy lindo haber sido egresada. Estoy ahí en la placa, viste, de los ilustres que nos recibimos en esa época. Así que realmente fue muy lindo, muy interesante. Y después de unos cuantos años hice también en la UBA la especialidad de salud pública, porque me interesaba mucho todo lo que tenía. Estudiar y estudiar. Y sí, toda la vida se estudia. Cuando uno se pone en esto, es como una adicción. Y los además, estudios no terminan nunca, Mabel. No terminan nunca, claro, porque continuamente se están renovando, así que tenés que estar estudiando permanentemente, ¿no? Y asistir a congresos, como en este caso. ¿Por qué sos médica? ¿Por qué soy médica? Bueno, yo por eso te comentaba lo de Formosa. A mí me impactó mucho la convivencia en esos años, pequeños años de niña, de Esteban Maradona, y de todo lo que leía. Yo leía las novelas que llegaban a casa. Entonces las novelas, por ejemplo, eran, no sé si te acordás que existía algo que se llamaba Círculo Literario, sí, que te enviaban los libros. Bueno, los libros esos que llegaron a casa, muchos de ellos estaban escritos por un ilustre médico que era Cronin, que tenía unas novelas preciosas. Y a mí me empezaron a quedar esas novelas y esas vidas de esos médicos que estaban descriptos. Y bueno, yo creo que un poco fue eso. Y además el hecho de que uno nace con esa vocación, que no sabes todavía que se trata de vocación, pero te gusta curar de un animalito a una persona, ¿no? Bueno, es algo innato, yo creo. ¿Te marcó algún profesor, recordás alguno en la Universidad de Buenos Aires, que fuera y que uno desea que siga siendo tan prestigioso? Sí, los profesores que hemos tenido nosotros en diabetes y en nutrición, el profesor Senderey,
por ejemplo, que ya ha fallecido, y la historia dentro de la nutrición, que es el profesor Escudero. Leer la vida de Escudero también te marca de alguna manera, porque fue una figura tan ilustre que dejó, imagínate todo lo que ha dejado, la escuela de nutricionistas dietistas primero y luego la de médicos, de especialistas, y además mundialmente reconocido, por primera vez teníamos un ilustre reconocido a nivel mundial. Pensá que creó y describió las 4 leyes de la nutrición. La FAO hace su segunda conferencia internacional en Buenos Aires gracias a esa actividad que había desarrollado y que había iniciado, ¿no?, Escudero y todo el grupo de científicos que trabajaban con él. ¿Y cómo eran tus notas con él? No, yo no lo tuve, el profesor, ya él había fallecido. Cuando yo hice la carrera ya él había fallecido. Mi director de escuela de nutrición fue el profesor Landa, que también está fallecido. Y Senderey fue uno de los profesores ya también fallecido. Eran gente ilustre que se dedicaban con amor a enseñar y a difundir todo y a avanzar en el conocimiento, porque realmente sabían mucho, ¿no? Hubo hospitales públicos que marcaron una época importante en la medicina argentina. Muchos de ellos de manera, como bien sabes, Mabel, silenciosa. En este caso podríamos hablar del Hospital Muñiz, aquel que te acoge. ¿Por qué vas al Hospital Muñiz, Mabel? Bueno, yo en ese momento empiezo a ver, a visualizar cuál era el problema de nutrición que podía afectar a los pacientes con HIV-Sida. El comienzo de la epidemia de SIDA realmente era dramático porque no había medicación antiviral, así que los pacientes casi todos hacían una evolución muy tórpida y en el transcurrir de esa evolución se desnutrían gravemente. Entonces yo veía que no había gente acá que estuviera dedicándose a ese tema y un amigo médico que trabajaba en el Muñiz me dice: Mabel, ¿no querés venir a trabajar con nosotros al Muñiz? Porque necesitamos a alguien que se dedique y que nos lleve un poquito adelante todo esto. Y bueno, ahí empecé con ellos. No empecé la carrera, yo ya la había empezado hacía rato, habíamos trabajado ya muchos años. Y bueno, veía que hacía falta eso, evidentemente, y ahí empecé a investigar un poco cómo podía ser el apoyo nutricional que podían tener los pacientes, y hasta que se empieza a desarrollar adecuadamente todo lo que es la terapia contra el virus. En ese momento lo que podíamos hacer era sostener a los pacientes, ¿no? Y en algunos casos mantenerlos, digamos, en un aceptable estado nutricional que les permitía realizar sus tareas o seguir trabajando, etcétera, pero eran las primeras etapas, ¿no? La investigación fue bastante dramático en esa etapa, ¿no? Es decir, que además de los estudios, si digo algo que no es, si me corregís, va a ser maravilloso. Además de los estudios en la medicina, hay que tener vocación, pasión y además, de alguna manera, también creatividad para estar en el lugar donde se necesita esa creatividad, como en este caso, el SIDA, desnutrición y llegar con los alimentos adecuados para ir sobrellevando la enfermedad en esos tiempos. Y sí. ¿Qué es lo que hay y no hay de estas cosas? Tenés que leer, estar informado. En medicina la lectura es fundamental. En esa época todavía no estaba Internet con la accesibilidad que tenemos hoy, ¿no? Que podés investigar todo inmediatamente y tenés todos los artículos que se te ocurran. Nosotros en esa época teníamos que ir a la biblioteca de la facultad o de la Academia Nacional de Medicina, donde había muy buena biblioteca, o en la Asociación Médica Argentina, pedir, buscar y dejar pedido las fotocopias de los artículos. Así que imagínate que el avance que hemos tenido y la facilidad que hoy en día tenemos con Internet es maravilloso, ¿no? En ese sentido. Y en la medida que se lea. Bueno, obviamente hay que leer. Hay que pensar un poco a ver qué es lo que le pasa a esta persona que está padeciendo tal o cual enfermedad, y si no encuentro nada en todo lo que ya he estudiado, empezar a buscar. Hoy en día se avanza de una manera tan veloz,
que creo que debe también en parte de esto a la diseminación inmediata casi del conocimiento y de las investigaciones. Yo tengo 10 actualizaciones por día de cada tema que busco, que me llegan de todo el mundo. Así que imagínate con qué velocidad tenés que estar vos también leyendo todas estas cosas, ¿no? Claro. Y a veces se hace poquito estuvo aquí Gabriel Rabinovich, que patentó tiene 14 patentes hechas desde la Argentina sin salir del país. Bueno, ahora es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. La investigación constante, esta cadena de eslabones que son ustedes los científicos. ¿Cómo llegás a la Sociedad Argentina de Nutrición? ¿Qué es la Sociedad Argentina de Nutrición, Mabel? Es la entidad que agrupa a los especialistas de nutrición, ya sean médicos o licenciadas en nutrición que quieran adherirse, porque también las licenciadas también tienen una asociación propia que se llama ADIN. Pero la SAN es la sociedad más antigua de nutrición, justamente la creó Escudero y ya tenemos 75 años de antigüedad la sociedad, ¿no? La sociedad también ha ido creciendo, a medida que crece el número de afiliados, ha ido creciendo, nos mudamos de sede, teníamos primero una sede muy pequeñita, ahora tenemos un piso en la época de la presidencia de la doctora Kremer. ¿Quiénes integran? Te cuento, entonces son médicos especialistas en nutrición, licenciadas en nutrición, y también tenemos socios que son bioquímicos, que se dedican, digamos, en su trabajo de investigación y el trabajo habitual de docencia, por ejemplo, gente de bioquímica, de farmacia, algún tecnólogo alimentario, licenciadas en nutrición, así que tenemos, digamos, un amplio abanico de socios. ¿Acuden los estudiantes de medicina en la Argentina? ¿Hay los suficientes o hay todo un camino por recorrer en materia de formación? Licenciados en nutrición realmente hay muchos, porque se han creado muchas escuelas en el país. En el comienzo había una sola escuela, que era la de Buenos Aires, la que había fundado Escudero. Pero ahora actualmente hay varias escuelas, hay muchas escuelas. Yo te diría que hay una formación de una gran cantidad de licenciadas en nutrición o licenciados en nutrición, y realmente me parece muy bueno que exista eso. De médicos especialistas no hay tantas escuelas, pero bueno, hay varias. Esta inclinación profesional, la pregunta va a ser muy elemental para el gran público, ¿no? Tiene que ver con el colesterol, la glucosa, la hipertensión, la obesidad, la vida sedentaria, el estrés, la mala alimentación. ¿Tiene que ver todo ello? Sí, la especialidad de nutrición en realidad arranca desde las primeras etapas de la vida, y entonces estamos hablando en general, en principio, digamos, de la nutrición del hombre sano, y luego tendríamos el hombre como ser humano, ¿no? Y después tendríamos que ver las patologías. En la educación. Lo que vos estabas mencionando son patologías. Sí, patologías. Lo que nosotros queremos es propender a la alimentación del sano para que continúe siendo sano. Y no llegar a eso. Y no llegar a esas enfermedades, claro, que a una diabetes 2, por ejemplo, por la obesidad. Por ejemplo, porque comen mal, porque engordan, y entonces después se hacen más proclives a que aparezcan enfermedades que a lo mejor estaban ahí dormidas en nuestros genes. Muchas de ellas son genéticas, ¿no? Obedecen a herencia, pero hacemos que aparezcan esas enfermedades después cuando engordamos, cuando nos ponemos sedentarios, y a medida que envejecemos, más aún. Pensá que, digamos, la vida media, ¿cuánto era hace 25 años? Cuando una persona llegaba a los 60 años ya era un anciano. Sí, en el siglo pasado hay un tango que dice: estás en los 40 en el debe de la vida. Claro, claro. Y es verdad. 30 y pico, 1940. Y es verdad, con todos los adelantos que se han vivido en la medicina, la vida se ha prolongado de una manera tan espectacular. Hoy estamos hablando que el ser humano, y 80, ¿no? En la Argentina. Término medio, estamos más de 70 seguros, 75 probablemente, pero la expectativa de vida del ser humano ha aumentado. Estamos en 100 años casi. ¿Hay estadísticas sobre la desnutrición en la Argentina, en la sociedad que representás?
Nosotros no nos encargamos de hacer grandes trabajos, digamos, de estadística de cuánta gente está desnutrida, cuánta gente está obesa o en sobrepeso. En realidad es una tarea que en nuestro país al menos está asumida por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que se encarga de hacer las encuestas, que ahora estamos ya un poquito atrasados, habría que hacer ya ahora una tercera encuesta, ya hay 2. Cada tantos años, tiene una periodicidad para poder demostrar los cambios, porque el interés acá es cómo, digamos, cómo va evolucionando el estado nutricional y sobre todo los efectos que tiene sobre los costos en salud. O sea, no es lo mismo saber que tenés un aumento de obesidad, que sabés que va a implicar una serie de consecuencias para la salud de los seres humanos y que puede llegar aumentar enormemente el costo en salud. Y por supuesto de las medidas preventivas y de tratamiento que hay que implementar también desde el área de la salud pública, ¿no? Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas.